Buenas noches. Agradezco la oportunidad de explicar el alma. Y hoy, especialmente porque me habéis hecho preguntas interesantes de contestar. Bueno, para ir haciendo boca esta expresión tan frecuente de yo cuento mi verdad. La gente se autojustifica con esta frase que no es más que la opinión subjetiva que conviene al ego personal. Mi verdad, ese tipo de verdad, la tiene cada ego, cada uno. Es decir, pura subjetividad. En el Zen no hay verdad alguna que encontrar. No se trata de eso. Solo la realidad es real, pero se escapa fácilmente entre los dedos. El ego es apariencia, ilusión, ficción, palabras. Un nuevo gran comprobadas las contaminaciones en los países nórdicos y sudamericanos, donde se establecen estas piscifactorías de engorde, es decir, redes con alevines o con peces jóvenes que van alimentando y que solo favorecen a las multinacionales, porque solo ellas son las que pueden mandar a alta mar grandes barcos, grandes arrastreros, para producir, pescándolo todo, para producir el pienso con el que engordar a estos animales, con lo cual la alta productividad en salmones enjaulados u otras especies significa desperdicios, residuos de piensos, enfermedades, deyecciones de los propios peces, antibióticos que hay que dar porque proliferan las enfermedades, y la esquilmación de los peces salvajes de la que acabo de hablar para producir los piensos, con lo cual no crecen estos pequeños peces, estos peces cogidos tan pequeños. Y el resultado es que los pescadores de países costeros que vivían de la pesca, pues cada vez pueden hacerlo menos. Volvemos de nuevo a lo mismo. Las multinacionales con grandes medios acaparan el producto y dejan a la intemperie del hambre a los pueblos pescadores. Esta es la evolución del mar, la utilización como instrumento de enriquecimiento. Bueno, algo referente al Zen directamente, quiero decir. Que algo os comentaba el otro día, entre los 45 y los 50 años todo suele acabarse porque empieza a repetirse. Es un final y un principio, excepto para algunos más jóvenes, a quienes la existencia
se les impone enfrentándose o empezando por el final, por las pérdidas. Síndrome de pérdida o de vaciamiento y consiguiente huida. Durante estos años actuamos siguiendo lo que tiene sentido o buscando algún sentido a nuestras actividades. El caso es que dependemos de los significados del trabajo en la familia, la sociedad, todo va perdiendo sentido hasta que nos quedamos solos o con nosotros mismos. El síndrome de pérdidas conduce a ciertas depresiones, porque el reciclado solo depende de la individualidad, de la búsqueda. Pero la mayoría de la gente no ha aprendido a buscar. También, además de depresiones, sabemos de las compensaciones con las que tratan de reequilibrarse los humanos, o bien descubrimientos a los que acceden unos pocos. Hay un comentario, pregunta, afirmación. Nada. Otro poco más, entonces, sobre el estrés. El estrés sabemos que disminuye la inmunidad, con lo que el organismo se debilita, facilitándose contraer diferentes enfermedades. Así que la ansiedad, las prisas, la ambición, la competitividad, los disgustos, el miedo, la hiperresponsabilidad, la mala alimentación, las bebidas tóxicas, el alcohol, el tabaco y la falta de ejercicio agotan el organismo y le debilitan, como digo. Entre los animales ocurre lo mismo. Ya hemos comentado que en algunas islas donde ciertos mamíferos no tienen depredadores, su vida se alarga, y donde hay depredadores se acorta hasta un tercio. Es decir, el mayor depredador que tenemos los humanos es precisamente uno mismo. Con estas cosas que os he dicho, la ansiedad, las prisas, la ambición, hacer varias cosas a la vez, sacar los pies del tiesto, competitividad innecesaria, disgustos abundantes, miedos, exceso de responsabilidades. El que quiera que lo tenga en cuenta. ¿Alguna cosa? Bueno, pues otra más, sobre las dudas. Un día comprendimos algo y pedimos refugio.
¿Y qué es lo que ocurre? Y ahora nos entretenemos en pensar. ¿Sobre qué pensamos? Cada mes, o menos tiempo, leed vuestros votos. Aún no nos hemos enterado de que hemos nacido muertos. ¿Sobre qué hay que pensar? ¿Qué quiere decir eso de tener dudas? ¿Dudas sobre qué? No hemos entendido nada, entonces. Ah, Marina. Un abrazo, Marina. Saludos. ¿Cómo se combate el miedo? Es un miedo triple el tuyo, al parecer. Pues continúa escuchando las charlas y vas aprendiendo. En el Zen no hay una frase que equivalga a una llave que abra todas las puertas. Puesto que hemos dedicado tanto tiempo a una pasiva domesticación, pues ahora tenemos que activarnos en otra dirección. Y no tiene que ver, esto que te he comentado, con la siguiente frase, que no debe darte miedo, sino al contrario. Seguramente a la hora de morir nos dará la risa. Sobre el mar. Luego haré un comentario sobre estos otros comentarios sobre plásticos del tamaño de España. Muchos animales los confunden con alimentos, sobre todo las tortugas, que los confunden con medusas, de las que se alimentan especialmente. Y al entrar los plásticos en su digestivo, pues mueren. Otro problema son las bacterias que contagian, las bacterias de las basuras, que contagian a las especies que después pueden pasar a nuestra alimentación y por tanto a nosotros. Como vemos, la ignorancia nos maneja, porque el objetivo de nuestro pensamiento está en la ganancia, en ganar. Nunca en perder, tampoco dedicar las energías a aprender a pensar. Un poco más en esta dirección. Sobre el cáncer. Algo se sabe sobre el cáncer posterior o durante circunstancias de agudo sufrimiento, de estrés. Que los médicos que nos acompañan ayuden cuando vean algo referido a este tema. Así actualizaremos o modernizaremos un poco más que entender por sufrimiento. Ahora lo explico. Y las consecuencias de estados de dependencia afectiva y otras formas de adicción, fijación, automatismos, etc. ¿Qué quiero decir? Las causas de sufrimiento
aunque tengan el mismo origen que hace 500.000 años, 2000, aunque tengan el mismo origen, van variando y multiplicándose según las ambiciones que tenemos, según las ilusiones. Cuantas más cosas están a nuestro alcance, o eso creemos, dependiendo de nuestros pensamientos, cuantas más cosas, menos vamos a lograr. Lo que significa una multiplicación de las frustraciones. Y esto forma parte del estrés. ¿Eh? Uno de vosotros pregunta, ¿y qué puedo hacer para tranquilizarme? Pues abrir tu mente y respirar. Se puede engañar a un humano, incluso a un sabio, pero no a un tonto ni a un perro. Y hay mucho de ecología, al parecer. Algo sobre los bosques. Insisto en que el Dharma no solo son las enseñanzas de Buda, sino también todos los seres vivos, todos ellos iluminados, lúcidos, en los que hemos de refugiarnos. Bueno, pues los bosques forman parte de ese universo vivo del Dharma. Cada año se destruyen 14 millones de hectáreas y se replantan 5. Pero se plantan 5 de 6 meses. Y esos 14 millones de hectáreas, desde luego, no son árboles de un año ni de 20. Probablemente de más, se escogen los mejores, que tienen muchos años. Entonces, la replantación debería de hacerse en función del número de años cortados. Si cortas un árbol de 50 años, deberás plantar 50 árboles de un año. Si no, digamos, esquilmando cada vez más la tierra. Y ya sabéis que el resultado es la desertización progresiva. Puesto que los elementos naturales del agua, del viento, etcétera, también el hielo, arrastran la tierra productiva y no está sujeta. Tenemos en cuenta que para acumular 5 centímetros de mantillo de tierra a tierra fértil, hacen falta 100 años. Esta es la razón por la que en los países donde se deforesta, se cortan muchos árboles para plantar hierba o huertas, pues no tienen más que un año o 2 para recoger cosechas, porque al tercero ya no tienen alimento. Se ha esquilmado esa tierra, se ha salinizado, y ni para bosque ni para nadie. Por tanto, mantener los bosques es esencial para neutralizar el carbónico y otros gases invernadero. La variedad de las especies y del humano. Los bosques consumen, como lo sabéis, todos estos gases
esa maravillosa capacidad de transformación cuyo resultado es el oxígeno, en la fotosíntesis. ¿Alguna preguntita de los que habéis despertado ya? En minúscula. Oh, ya volvió. A ver, refugiarse en Buda, Dharma, Sangha. Refugiarse en el Buda, en el Dharma, en la Sangha, no es algo abstracto, ya estaba. Y descubrimos que ya estaba allí. Todos los fenómenos naturales, como dije antes, todos los seres vivos están iluminados. Solo los humanos esconden su luz. La Sangha es todos los seres, no solo los compañeros humanos, es todos los seres. Refugiémonos en distintas cosas a cada momento de la vida cotidiana. Es lo que hacemos inconscientemente con la comida, la limpieza, la atención a los perros, la huerta, andar, un asesín, la ayuda a alguien a despertar. Eso es lo que estamos haciendo, Sangha. Y no parece que estiraos un poco, hombre, estiraos. A ver si despertamos. Cuando hablo sobre la actualización del Dharma, también me refiero al uso que hace Dogen del ejemplo de unidad, interdependencia, nombrando a los peces, a los bandos de pájaros, en los que los individuos nadan sincrónicamente, a la misma distancia unos de otros, como si fueran una sola cosa. Hoy sabemos que los peces disponen de un órgano llamado línea lateral, con sensores de presión y distancia, gracias a la cual línea se mueven en grupo, dando la imagen de un solo ser, un solo cuerpo, de unas grandes dimensiones que disuade a los depredadores o a ciertos depredadores. Así que modernizar en este caso las cosas, pues es no despreciar la intuición de los viejos maestros, sino ilustrarla con comprobaciones científicas. A ver. Algo sobre la práctica. Es tan corriente como ignorante aplicar las enseñanzas como una receta sin abandonar el ego. Prueba de ello está evaluar los resultados, sea bien en negativo o en positivo. Alguien decía, he hecho lo que he aprendido y me ha complicado mucho. Eso, efectivamente, es el hacer, y de lo que se trataba era de descubrir
el no hacer. Es decir, has aplicado una receta pensándola y eso no funciona. Eso se llama autoengaño. Por lo tanto, echar el aprendizaje intelectual al terreno del intelecto y no de la práctica de las enseñanzas es un signo de ignorancia. Pero tenemos, como siempre repito, una prueba del 9, que es, si sigues sufriendo es que no has entendido, que no has practicado. Porque solo se entiende practicando, no discutiendo, ni solo leyendo. Así que es tan materialista el idealista o el espiritualista que pretende lograr objetivos como el usurero o el ladrón. Lo que en el Zen llamamos méritos son las cualidades adquiridas que, aún no siendo indispensables, sí facilitan el despertar, como la precisión, la disciplina, el orden, la generosidad, y especialmente la generosidad. Como preparación las he ordenado en las 3 primeras disciplinas. Su práctica puede ser la primera fase del camino, relación ordenada y común como sujetos individuales y sociales o cívicos. A veces comento que las personas que se dedican a servir a otros tienen parte del camino hecho, pero en el momento en que se sienten orgullosos de ello, ya están pagados. Por lo tanto, su egocentrismo se refuerza. Eso es atadura, eso no es libertad, no es liberación. ¿Liberación de qué? De facultades naturales de las cuales estamos muy necesitados. Bueno, parece que dejáis para cuando me calle algún comentario. Pues este es el último, sobre autodidactas. Una vez más, el orgullo romántico de la fe en el maestro interior se impone en algunos principiantes. Dejar de lado las claves de la toma de refugio en el Dharma, que es el maestro, la enseñanza y la sangha, es imprudente dada la facilidad para perderse, desorientarse y abandonar, acabando por decir, esto no es para mí. Sí, tú lo hiciste para ti antes de empezar, porque creíste que podías inventar lo que ya estaba inventado. Así que depender de las preferencias y prescindir de la experiencia ante las trampas del egocentrismo es fracasar una vez más. El ego tiene muchos rincones. Mundano ha ido tomando nota cientos de veces por segundo sin que nos diéramos cuenta.
no podemos hacer que nuestra naturaleza emerja, aparezca, nos enseñe. Y no tengo más escrito. De manera que si os parece, pues me podéis ir preguntando algo. ¿Eh? Nada. No he entendido esto último y no dejar que emerja nuestra naturaleza. Si no practicamos las enseñanzas de la sabiduría de Buda, que percibió su naturaleza y supo convertirla en prácticas, nuestro ego seguirá creciendo y apropiándose de todo de una manera egoísta, egocéntrica y por lo tanto inútil. ¿Lo entiendes? En la proporción que lo digo. Nosotros mismos, nuestro ego, no nosotros mismos, nuestro ego, no nos permite practicar porque estamos confundiendo la práctica con el pensamiento egocéntrico. Marina dice, ¿cómo se trabaja la conciencia en el día a día? Pues precisamente, buena pregunta, el momento a momento, día a día. Es decir, lo único que existe para el budista Zen es el instante, cada momento. Ese momento se va a convertir enseguida en pasado. Es decir, ya no es. Y está disponible nuestro presente de nuevo. Y si tú abordas el presente como si te fueras a morir dentro de 10 minutos, estarás realizando tu vida. No tu existencia, tu vida natural. Se trate de lo que se trate. Estés en lo que estés. Y la regla es, concentradamente, sin pensar, haciendo una cosa de por vez. Y aprendiendo a percibirte en otras profundidades de la conciencia a través del ejercicio del zazen, de la meditación. Así que tenemos dos clases de práctica de momento. La práctica con las piernas cruzadas, sentados encima del cojín y siguiendo las instrucciones, y la práctica de llevar eso mismo aprendido, concentración, respiración e intensidad en la acción, no digo esfuerzo, digo intensidad y precisión en la acción a lo largo de todos los hechos del día. Y eso sí, prescindiendo de las conveniencias caprichosas, prescindiendo de las preferencias, es decir, no escogiendo, sino haciendo lo que hay que hacer.
Y eso, su conciencia lo va a ir distinguiendo cada día con más claridad, porque aparecerá una facultad que llamamos Sansin, que es la del estado de alerta, que tienen todos los animales, y nosotros la hemos perdido. Un estado de alerta que en principio va a localizar nuestro ego en cuanto aparezca. Así que identificar nuestro ego es uno de los primeros trabajos a realizar. Y la realización de nuestra naturaleza no consistirá en hacer lo que nos guste y evitar lo que nos disguste. No consistirá en nacer para disfrutar, sino en ver las cosas tal y como son. Eso es lo que nosotros sí llamamos realización. No hacer lo que me guste. Eso no es realización. Eso es ignorancia. Entonces, esta explicación le sirve también a proporción, que no había entendido lo de no dejar que emerja nuestra naturaleza. Cada vez que nuestro ego dirige, está utilizando para sus objetivos de ganancia a nuestra naturaleza. Dicho en palabras más sencillas, la mente egótica utiliza al cuerpo como un instrumento de logros, sin respeto ninguno por el propio cuerpo, cuando es el propio cuerpo el que tiene la sabiduría de millones de años. ¿Cómo es posible que nos dejemos engañar por un ego que tiene la edad de nuestro carnet de identidad? Tan poquito. Y estamos sordos a lo que nuestra naturaleza nos puede enseñar. Comprenderemos que esto es ignorancia. Me cuesta desarrollar mi capacidad de atención cuando me doy cuenta, mi mente está en otra cosa. Claro, sí, pero es que hay prácticas, ejercicios diarios, fáciles, para que esa atención se concentre. Todo esto es el aprendizaje, no importa lograrlo en 10 minutos, eso es lo que venimos haciendo. Lograr objetivos fáciles, lograr objetivos que produzcan satisfacción, si es posible, comprando, incluso. Pero somos incapaces de desarrollar nuestra propia mente, nuestras propias relaciones con todo lo vivo, con los demás, con los animales, con los árboles, con el agua, es un ignorante y por lo tanto un infante neurótico. Así que la mayor parte de los sufrimientos que padecemos están desencadenados por nuestro ego, por nuestra ignorancia, aprendida a lo largo de nuestra existencia por imitación, por contacto, por repetición, por refuerzo, etc. Todo eso es lo que conviene estudiar, pero sobre todo neutralizar, mientras vamos abriendo un hueco en el vacío, como dice el maestro Dogen.
Alguna vez nos tenemos que hacer, nos podemos hacer, o hay quien se hace, la pregunta de, bueno, pero en realidad, ¿yo quién soy? Aparte de un traje puesto ahí, que se va variando según el ropero, según la circunstancia, todo eso son apariencias, son ilusiones. Ese no soy yo, ni eso es la vida. Así que está a nuestro alcance aprender a vivir. Más cosas. Es así como hay que hacer un esfuerzo. Para ti no será fácil escuchar las charlas, pero lo haces. Pues estás alimentando a tu naturaleza. Miharu dice, Gaso, ¿cómo utilizar nuestra energía para aprender a pensar? No hay ninguna manera, estás buscando esa receta intelectual de la que hablaba antes. Utilizar de una manera conducente nuestra energía es un regalo que nuestra naturaleza nos hará cuando sea oportuno. Y la oportunidad tiene que ver con la práctica. Y un día digamos, pero era eso. Sí, siempre estuvo bajo tus pies, que no tenías los ojos de ver, tenías los ojos de mirar y andabas buscando recetas, máximas, frases, trucos. Esto va para todos, claro. Eso es, un regalo no buscado. Es mucho toco. Sin objetivo, aprender a pensar. No busques nada y si practicas, se te pondrá delante. Es superar al ego, ir más allá, de más allá. Y Jomón dice, no responder a la provocación. Tu tema. La provocación a veces se consigue y otras no. La práctica nos irá guiando. Claro, cuando lo consigues, ¿qué has hecho sino aplicar una receta? Hay que dejarlo caer, ¿qué piensas? Hay que dejarlo pasar. Esa es la receta, pero la receta no tiene por qué funcionar siempre. Pero la no receta, es decir, el resultado de la práctica, no es neutralizar toda clase de sufrimientos ni en todos los casos. El propio Buda hablaba de ciertos sufrimientos inevitables, pero el que padece esos sufrimientos que son inevitables dispone de una naturaleza con recursos para encararles, aceptarles, vivirles como un momento real más.
Es decir, hay que cambiar la dirección. El objetivo, repito, no es disfrutar, ni tampoco es no sufrir, es práctica realización. Práctica realización. Ya se nos ha acabado el tiempo a muchos de nosotros para seguir jugando. Pues demostremos que lo hemos entendido proponiéndonos y realizando unas prácticas que funcionan desde hace 2500 años y no son religiosas ni tienen magia, son pura naturaleza. A ver, Shinku, estamos inmersos en la totalidad, somos la totalidad, pero aprendemos a identificarnos con un ego pequeño, separado e inexistente que nos causa sufrimientos. Va a ser hora de jubilar la broma. ¿Qué tal si lo llamamos una película? Nos hemos creído la película aun sabiendo que es falsa. Recordad, cualquier película de evidente ficción, pues como por ejemplo las de Walt Disney, en las que los animales, las plantas, hablan y tienen sentimientos humanos, entre comillas, porque todos esos sentimientos que llamamos humanos también son aprendidos. Bueno, pues sabemos que es falso. ¿Y por qué algunas personas lloran en una escena determinada, el Bambi? Hay un programa que hemos aprendido con unas teclas que funcionan solas. Unos estímulos que funcionan solos. Todo eso puede ser neutralizado. Y no precisamente con gran trabajo. Como decía antes, es cuestión de precisión, generosidad. Y percibir directamente que no queda otra, que se acabó, que dentro de poco hemos desaparecido y que además nadie nos va a recordar, ni funciona nada, y no vamos a estar aquí observando los recuerdos de alguien. No seamos estúpidos. Y los que queráis un poco más de información, lo tenéis en el último libro, en el apéndice, pues veréis ahí cuáles son los grandes condicionamientos. O sea, las líneas del callejón por el que se nos conduce como ganado a donde quieren los manipuladores de conciencias, muchas veces sin saberlo, porque los primeros ignorantes son ellos. Y Marina dice, ¿cómo se enseña a un niño a pensar como base de una educación? ¿Cómo lo guías? Empezando por guiarte a ti misma. ¿Cómo vas a enseñar lo que no sabes? ¿No comprendes que es falso otra vez? Es otra receta. ¿Es que tú por hacer una receta de un cocinero te crees cocinero de primera? No, eres un aprendiz. Bueno, pues si quieres enseñar a tus hijos, aprende. Si no, no los vas a poder guiar, los vas a guiar mal. Los vas a guiar según tu cultura, tu ego, tu carne de identidad, tu historia, etc. Y esa no eres tú. ¿No es cierto? No tenemos que andar buscando fuera de nosotros preguntas, las justas y referentes a nosotros, o a esta cáscara. Y las respuestas no intelectuales, sino prácticas.
de practicar, de realizar, de ejecutar. Es un asunto de acción, no pensamiento. ¿Qué más? ¿Cuál iba despertando? Bueno, entonces lo dejaremos aquí. ¿Qué querías decir con lo de que cuando muramos nos dará la risa? Averígualo. Vuelves a hacer la misma pregunta. ¿Cómo guías? Averígualo. Nos dará la risa. Averígualo. Cuidaos, cuidaos.